Ha habido un cruce de declaraciones entre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Esto en el marco de la conmemoración también de los 50 años del golpe de Estado. Era el aniversario además de la Fuerza Policial de Nicaragua, y en ese acto hizo la comparación y por lo tanto criticó, en realidad prácticamente, no sé la palabra, no hay crítica, atacó duramente Daniel Ortega a Carabineros de Chile, señalando que era una fuerza creada o entrenada para reprimir, para asesinar y matar. Gabriel Boric le replicó, defendió a Carabineros de Chile, lo trató de dictador, de vuelta lo trataron de pinochetito, una cosa... Sí, fue bastante violento el tono entre... No es el primero. Y esto tiene varias derivas. La primera, la pregunta ¿qué ha ocurrido? Y lo que ha ocurrido es que probablemente yo no podría sentirlo por parte de Daniel Ortega, no estoy justificando a Daniel Ortega, pero quizás Daniel Ortega, como algunas otras personas con ese perfil de izquierda, sienten que se ha sentido, no sé, sorprendido por los cambios discursivos del presidente Boric, sin ponerle adjetivos, porque algunos le ponen adjetivos, pero no le pongamos adjetivos, digamos, que pueden ocurrir en los sectores de extrema izquierda, ultraizquierda o radicales de izquierda, póngale el nombre que quiera, pero que quizás se sienten, digamos... Que tildan de amarillo al presidente Gabriel Boric. De amarillo, Boric. Que cambió de discurso. Bueno, el discurso lo cambió efectivamente y eso es cierto. Eso es lo primero. Ahora, esto genera también algunas reflexiones, movimientos más subterráneos, particularmente en el Partido Comunista. A ver, podemos decir que en este acuerdo del Senado sobre los 50 años, el Partido Comunista ha señalado que no se siente interpretado, ¿no es cierto?, la declaración del Senado. Pero también aquí lo que ocurre es, porque hoy día se le pregunta a Carmen Hertz por qué se abstiene en la comisión a la hora de aprobar un voto de respaldo al presidente Boric y de crítica a Daniel Ortega. Y dice, ¿por qué no me pareció nomás? Bueno, es una respuesta demasiado liviana para una diputada, digamos, que tiene una trayectoria muy larga. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que hay que hacer historia. Y en la historia del sandinismo también está el Partido Comunista Chileno. Cuando el Partido Comunista Chileno opta y cambia absolutamente lo que había sido su línea histórica e incorpora la vía de la rebelión popular de masas, ¿no es cierto?, como su línea política, que incluía todas las formas de lucha y por lo tanto la violencia política, el uso de las armas y por lo tanto también la constitución de un grupo militar, que fue el presidente patriótico Manuel Rodríguez, con oficiales entrenados en academias militares de Europa del Este y con muchos militantes comunistas llevados a formarse militarmente, que se estrenaron y entrenaron en las guerras o en las guerrillas del Salvador y también en la guerrilla contra la dictadura de Somoza al lado de los sandinistas en Nicaragua. Bueno, ahí hay una especie como de afecto, cercanía con el sandinismo. Y no solo eso, porque la pregunta que en realidad no se ha respondido es si esta vocación del PC por impulsar la vía armada para derrocar a la dictadura de Pinochet era, y esta es la pregunta, ¿era para reinstalar una democracia liberal como la entendemos o era para instalar un régimen más bien parecido al sandinismo? Y yo creo que hay un signo de interrogación que va a quedar porque algunos responderán más para allá, más para acá. Pero ese no sé si la palabra es conflicto, pero esa pregunta, ese cuestionamiento, esa posibilidad que se avisoró en algún momento, ¿no es cierto?, de que a través de la política de rebelión popular se llegara a un escenario que fuese más parecido a lo que es el sandinismo, o lo que terminó siendo el sandinismo, de lo que es una democracia liberal. Yo creo que está en una contradicción que todavía persiste históricamente, digamos, de lo que fue esa generación que luchó contra la dictadura en esa fila. Ahora, claro, el sandinismo ha devenido una dictadura y por lo tanto también, y yo lo digo además como parte de una generación que vio el sandinismo como algo notable, el fin de la dictadura de Somoza, con una primera coalición, el primer gobierno, una coalición amplísima, donde estaba desde gente de centro derecha
que se había opuesto a la dictadura de Somoza, hasta los sandinistas, pero que rápidamente los sandinistas nos empezaron a sacar y terminó en lo que está convertido, una dictadura personal, familiar, con los hijos del dictador como jefes de los órganos, por ejemplo, de comunicación del Estado, una cosa bien poco presentable, y donde además, y esto probablemente es lo más duro, donde notables figuras del sandinismo, ex jefes de guerrilleros, se han tenido que ir al exilio o los han expulsado, le han quitado la nacionalidad. Entonces, claro, después de este historial, que Gabriel Boric diga que Daniel Ortega es un dictador, bueno, efectivamente cumple con todos los estándares de un dictador. Pero puede generar molestia. Ahora, puede generar, no sé si la palabra es molestia, en sus pero filas. sí, porque claro, hay una relación, o hubo una relación muy cercana entre miembros del PC y el sandinismo, y la hay hasta el día de hoy probablemente. Se puede, porque muchas veces cuando se habla de los gobiernos no democráticos en la región, se habla de Cuba y Venezuela, pero pocas veces las filas oficialistas hablan de Nicaragua. Salvo el presidente Boric. Salvo el presidente. Claro, que puso, digamos, en sus discursos, incluso en escenarios internacionales, a Nicaragua en el primer plano como un ejemplo reprochable de conducción política. Y de hecho, podríamos decir que Daniel Ortega está en el cargo de presidente de Nicaragua desde el 2007 a la fecha. No, pero mira. O sea, lleva muchísimo tiempo en el poder, es líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ha sido reelegido en elecciones bien discutibles. Es que eso es. Pero hay otra cosa, ¿eh? Fíjate que cuando los sandinistas llegan al poder hay una elección entre medio. Y esa elección la gana, ¿cómo se llamaba? La presidenta de Nicaragua. Pues. ¿Quién me ayuda? WhatsApp. El punto acá... Oye, pero no puede ser estos lapsos. Bueno, esos lapsos que pasan. Chamorro. Violeta Chamorro. Violeta Chamorro. Viuda de Pedro Chamorro, Barrios de Chamorro. Sí, Violeta Barrios de Chamorro, porque su marido Chamorro, que había sido miembro de la primera junta de los sandinismos, una víctima, digamos, del sandinismo. Violeta Barrios de Chamorro, o Violeta Chamorro, le decían. Entonces, cuando gana, esto fue una sorpresa para el sandinismo, no se lo esperaban. Entonces, como estaban gobernando, rápidamente hacen varias cosas. La piñata, que le llaman, que es el robo, literalmente. Y dos, unas leyes express, digamos, para dejar a su nombre una serie de bienes públicos, etcétera, etcétera. O sea, de ahí ya todo empezó y siguió mal. Hay que decirlo. Más de algún, no sé, habrá algún sandinista, no, o nicaragüense que me escuche, que tenga algo de edad, y cuando uno dice la piñata, ellos saben a lo que uno se refiere. El saqueo por parte del Estado, por parte de un grupo político particular. Ha pasado otro tiempo de esa época. Y desde esa época, el sandinismo ha ido en esta deriva, efectivamente autoritaria o dictatorial, que yo creo que a mucha gente de izquierda le causa mucha pena. Yo también, eso hay que decirlo, porque lo que fue una especie de luz en la región, así hay que decirlo, con el derrocamiento de la dictadura de Somoza, con la ayuda más de muchos voluntarios europeos de otros países latinoamericanos que fueron para allá a trabajar como voluntarios. Ver lo que está convertido en Nicaragua, yo creo que les debe causar mucha pena, porque es una decepción. Lo de Nicaragua es una decepción brutal para buena parte de la izquierda latinoamericana. Pero es lo que es, los datos son los datos, ¿eh? O sea, esto no es un tema de matices. Bueno, Daniel Ortega cumple con los estándares del dictador total, o sea, y eso no puede obviarse. Y lo notable también, hay que decirlo, es que el presidente Boric no lo ha obviado y ha sido capaz de decirlo y decírselo. Y yo creo que eso yo creo que es uno de los puntos que finalmente lleva a Gabriel Boric a la presidencia de la República, debido a que, como en algunos puntos se cuestionó su sector, o el sector más duro que lo representa, él cuestionaba que él tuviese estas especies de... pueden ser considerados algunos lapsus, otros pueden ser considerados como efectivamente momentos de mucha razón en los cuales él dice estos comentarios. Se criticaba eso, pero bueno, él siempre ha sido de una línea respecto al respeto y respecto a los derechos humanos. Y en este punto acá quiero dar un poco vuelta el argumento pensando en cómo
en el respaldo que él realiza a Carabineros de Chile, se puede dar cuenta también de lo que ha sido el cambio de discurso que ha tenido el mandatario con el paso del tiempo. Porque ¿qué hubiese pasado si Daniel Ortega hubiese hecho esta declaración en el contexto del estallido social? No, bueno. El presidente Gabriel Boric ahora, pero te lo digo, habitando el cargo y todas esas frases que se pueden decir que son bien románticas, sale a defender a la institución. Bueno, porque hay algo que es bien complejo, que no solo... También hay un tema de estar o no en la oposición o en el gobierno, que también hay un cambio de actitud y de discurso muy notable en los políticos chilenos, probablemente en otros países también, pero los tenemos más cerca, pues, están acá. Muy notable de todos los sectores. Que claro, estamos habituados a esto, pero si fuésemos extraterrestres y llegásemos a la Tierra y nos tocara llegar a Chile y viéramos por qué esta persona cambia de opinión tan radicalmente si está sentado en este lado, digamos, de las bancadas o en este otro, yo creo que es sorprendente, pero bueno, es lo que hay. Pero yo insisto, esta nueva fricción entre, en este caso, entre el presidente y Ortega, habla, claro, de un cierto tránsito del presidente Boric en sus declaraciones, una reafirmación también de ciertos principios discursivos que lo ha llevado adelante públicamente. Que como ha cambiado en algunas cosas, en otras se ha mantenido. Y también deja abierta, digamos, este espacio de no sé la palabra conflicto, pero de diferencias que hay al interior de la coalición gubernamental sobre algunos aspectos que son bien fundamentales, que son la caracterización de algunos regímenes. Y ahí las diferencias parecen que son mayores de las que uno cree. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.